Y ahora es el momento de retomar una conversación que dejábamos aparcada en el anterior programa. Nos visitaba el profesor Francisco Javier García Lomas Jung, catedrático de Ingeniería de Procesos de Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, en una nueva edición de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. El profesor García Lomas, que actualmente se encuentra en situación de asistente honorario de la escuela, reflexiona en este segundo espacio sobre la reconversión profesional que vivió en primera persona y lo importante que es realizar este tipo de experiencias de forma rigurosa y adecuada. Asimismo, nos ofrecerá sus impresiones sobre el mundo del asociacionismo en el ámbito de la ingeniería industrial y sobre su actividad en el mundo de la evaluación y gestión en investigación. Será de nuevo en conversación con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Estamos en un nuevo programa de Vidas Académicas y continuamos con el profesor Javier García Lomas, profesor catedrático de la Escuela de Sevilla, en una situación contractual de asistente honorario de dicha escuela. Una figura tiene tipificada la Universidad de Sevilla para profesores que están en situación técnica de jubilados, pero que mantienen una relación, una actividad en el campo de la actividad académica de la escuela. Ha citado en el programa anterior una reconversión académica. Esto se dice en dos palabras, reconversión y académica. Creo que en su caso fue en torno al 92, al 93, en esas épocas. Entre dos disciplinas que forman parte de un mismo gran tronco común, que era el paraguas de la ingeniería mecánica, que una de ellas era más máquinas y mecanismos, o cinemática y dinámica de máquinas, o diseño de máquinas, y otra, llamémosla ingeniería de fabricación, ingeniería de procesos de fabricación o tecnología mecánica. De hecho, ingeniería mecánica y tecnología mecánica, si vas al diccionario, te vienen a responder casi lo mismo, pero detrás van dos disciplinas diferentes, dos maneras de enfocar problemas técnicos en general y distintos y distinta idiosincrasia. ¿Cómo vivió esa reconversión? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo le costó? ¿Qué experiencia tiene al pasado el tiempo? ¿Se arrepiente, no se arrepiente? ¿Le provocó satisfacción personal? Vamos a ver, estoy enfrente del causante de mi reconversión. El profesor Sebastián estuvo en Sevilla como catedrático de tecnología mecánica, pero se volvió a Madrid. En un momento determinado, y con la reconversión de las áreas de conocimiento, pues tecnología mecánica también caía dentro del paraguas de ingeniería mecánica. Yo era profesor titular de ingeniería mecánica y me iba a tocar, de una manera o de otra, impartir tecnología mecánica. Entonces opté por la reconversión, que además probablemente era la única forma en aquel momento posible de crecer profesionalmente, es decir, de hacerme catedrático. En aquella época todavía no existían varios catedráticos del mismo área de conocimiento. Por supuesto, dentro del grupo de cátedra solo había un catedrático. Y la reconversión a mí me costó tiempo y trabajo, o mucho trabajo. Yo me había formado en disciplinas de diseño de máquinas, mecanismos, cálculos. No tenía muy claro en aquel momento por dónde debería de ir la enseñanza de la ingeniería de procesos de fabricación. Pensando, quizá cuando uno es joven es muy atrevido y piensa que lo que me enseñaron era algo antiguo, que hay que buscarse qué se está haciendo en el mundo. Y entonces, pues, lo primero que hice fue irme fuera. Fui a Inglaterra, en este caso, a la Universidad de Sheffield, donde teníamos un convenio, y yo estuve encerrado en la biblioteca estudiando y, sobre todo, documentándome de lo que se enseñaba por otros países dentro de la tecnología mecánica y la ingeniería de procesos de fabricación, ingeniería de fabricación, que es como la llamamos hoy día. A la vuelta de aquello empecé a pensar en un programa, en cómo estructurar la asignatura. Acudí a mi
a mis amigos, algunos, como digo, el que tengo enfrente, me orientaron bastante de cómo debería de ser el programa, qué debería de contemplar, qué no debería ya de contemplarse, y a partir de ahí elaboramos un programa y me puse a estudiar. Salió el concurso oposición, fue en el año febrero del 89. Tuve la suerte de sacarlo. Ya digo, en aquella época era más fácil. Eso no hay que negarlo. Era bastante más fácil. Y a partir de ahí tuve que seguir estudiando mucho tiempo la tecnología mecánica o la ingeniería de fabricación hasta creerme en un cierto nivel suficiente como para ejercerla de una manera profesional. Eso tuvo como contrapartidas que durante un tiempo dejé de poder dedicarme más tiempo o un tiempo suficiente a las cosas que estaba investigando en mecanismos y demás, y tuve que retomar otra línea de trabajo. Bueno, supuso, yo creo que en mi caso, entre 3-4 años ponerme en línea de salida de lo que debería de empezar a ser en ingeniería de fabricación. A partir de ahí, evidentemente, seguir trabajando. Hay que tener en cuenta que cuando yo accedí a la cátedra de ingeniería mecánica, que luego se transformó por el cambio de reconocimiento a ingeniería de procesos de fabricación, éramos un profesor y medio los que llevábamos la disciplina. Digo y medio porque el profesor era de dedicación parcial, trabajaba en la industria y siguió trabajando en la industria. Eso suponía todas las horas del día dedicadas básicamente a solventar problemas dentro de la disciplina y a impartir las clases. Con el tiempo la cosa evolucionó, ha ido mejorando, y en fin, en la actualidad ya hay bastantes más personas encargadas de eso. Eso iba, de hecho, yo ya lo he dejado. Sí. En primer lugar, me alegro de que, aunque me culpabilice, lo haga sin acritud. Quizá la pregunta iba encaminada a que en la actualidad parece que a veces se nos pide, o a veces algunos optamos a cambiar de materia docente con bastante ligereza y sin un planteamiento pues como el que nos acaba de comentar el profesor García Lomas. Entiendo que es algo bastante serio el poder estar en la línea de salida, como él ha reconocido, quizá algo humildemente, pero qué duda cabe que con bastante seriedad y bastante compromiso, el poder atender a otras enseñanzas, poder atender a otras asignaturas, poder atender a otras disciplinas. Ya digo, a veces es culpa nuestra, a veces no viene impuesto. Quiero hacer una llamada al legislador, quiero hacer una llamada a los equipos rectorales, que tengan cuidado en cuanto traten de reconversión científica o académica de los profesores. No que no se deba hacer, sino que se debe hacer con garantías, con tiempo, con medios y sin prisas. Porque no se trata sencillamente de cambiar el nombre de una asignatura, seguir dando lo mismo, o dando cosas parecidas, o dando cosas por encima, sino se trata de para poder enseñar hay que dominar, como bien ha dicho el profesor García Lomas, a la hora de defender un tema de una oposición. Hay que sabérselo, hay que haberlo practicado, hay que haber reflexionado sobre ello y hay que poder enseñarlo. O sea que la reconversión académica de un profesional y un docente no es una tarea baladí, sino es un acto serio, reflexivo y costoso. Por supuesto. Desde mi punto de vista, no es algo que se deba tomar a la ligera. Puedo contar a modo de anécdota algo que no tiene que ver con la universidad, pero que a mí siempre me ha sorprendido mucho, y es las famosas asignaturas afines que existían o que existen en las enseñanzas medias, de tal manera que un profesor de inglés en un momento determinado tenía que dar clases de francés. Jope. Porque eran asignaturas afines. Jope. Y eso, honestamente, me parece una barbaridad. Evidentemente está llevado al extremo en el caso de los idiomas. Claro. El papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. En el caso de la ingeniería, lo mismo. Hemos hablado de la dificultad de defender un programa en un tribunal de concurso. Pero es que a mí me aterraba más que eso el alumno que se levanta en clase y te hace una pregunta sobre una disciplina que tú estás estudiándote o intentando formarte y todavía no dominas. Entonces, la reconversión hay que hacerla con garantía en cuanto a tiempo e incluso medios. No se le puede, en mi opinión, no se le puede decir a una persona: tú, como eres ingeniero y estudiaste electricidad, ahora vas a impartir teoría de circuitos. Sí, yo la estudié, pero a mí, si no la he practicado, me sabré
los fundamentos y tengo que volver a estudiarla. Y estudiarlo no se estudia en 3 días. ¿Que hay gente atrevida que es capaz de hacerlo? Uh-huh. Bendito ellos. Yo no me atrevería. Uh-huh. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con calma y con garantía. Y con garantía de que aquello funcione. Uh-huh. El otro tema que ha iniciado en su anterior respuesta es que se encontró en el año 89 usted y medio profesor. Y bueno, pues ha creado un grupo, ha desarrollado una disciplina, ha desarrollado unas líneas de investigación. ¿Cómo está ahora la ingeniería de fabricación en la escuela de Sevilla? Bueno, yo creo que ahora está. Antes no estaba. Bueno, había 1 y medio. Había 1 y medio, sí, pero no hacíamos casi nada. Yo creo que hay un grupo, no es muy numeroso, pero es suficiente, alrededor de 10 personas, sin contar becarios y demás, 2 maestros de taller también, cosa que hemos conseguido mantener, que en otros muchos sitios no es algo fácil de conseguir esa dotación. Y yo creo que hay un buen grupo con un nivel de trabajo excelente, unos más docentes, otros más investigadores, que se cubren decentemente y yo creo que con buen nivel lo que es la docencia, y creo que el nivel de investigación y publicaciones también tiene un buen nivel. ¿Y se imparten enseñanzas en ingeniería industrial, en aeronáutico, en másteres, en doctorado? Salvo en ingeniero de telecomunicación, en todas las demás ingenierías que hay en este caso en la escuela, se imparten enseñanzas en el químico, en el aeronáutico, en el industrial, en la organización industrial. Energético no. Ahora acabo de acordarme que energético, que es una titulación que compartimos en Andalucía Tec con Málaga, tampoco. Y luego los máster, por supuesto, máster de ingeniería, tanto el de ingeniería industrial como el de ingeniero aeronáutico. Bueno, no sé si tienen ese nombre. Se imparten 2 o 3 asignaturas en cada máster, me parece, actualmente. Es que a mí la implantación del máster profesional actual me ha pillado en la figura de profesor, viendo las cosas desde la barrera. Asistente honorífico. Asistente honorario. Honorario. Cambiando un poco de tema, quiero hacer alguna pregunta en relación con el asociacionismo profesional, es decir, académico. Usted ha vivido al principio su actividad académica como miembro de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, que seguirá siendo socio, pero por otra parte ha sido socio fundador de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, ha participado en la creación de la misma, ha visto su desarrollo, incluso en el año 2014 fue acreedor al premio de la SIF por su trayectoria académica y por su trayectoria profesional. Bueno, ahí se ve también 2 sociedades, una más amplia, más indiferenciada, quizá más especializada, aunque las temáticas los 2 son transversales, que tienen elementos comunes y elementos alternativos. No se puede decir que un campo esté incluido en otro, pero sí que tienen intersecciones muy potentes, sí que tienen bases muy potentes, pero por otro lado tienen grandes diferencias. ¿Cómo ve una sociedad? ¿Cómo ve otra? ¿Cómo ve las actividades de una? ¿Cómo ve las actividades de otra? ¿Hasta qué punto nos han apoyado estas asociaciones, esta sociedad en nuestra vida profesional? Porque yo recuerdo que posiblemente conociera yo personalmente al profesor García Lomas, incluso al profesor Jaime Domínguez Abascal, en el 3er Congreso de la Teoría de Máquinas y Mecanismos, celebrado en Sevilla, creo que en el 80. Entonces, y luego esos congresos pasaron a llamarse Congreso de Ingeniería Mecánica. El primero se celebró en Madrid, creo que en el año 82 o 83. Y luego ya el segundo fue en Sevilla. Sí, el segundo fue en Sevilla, el tercero fue en Valencia, pudo ser, y luego ya se creó la Sociedad de Ingeniería de Fabricación por el año 2004 y ya se celebraron varios congresos, el primero en Calatayud, el último en Zaragoza en el año 2013. ¿Podría hacer alguna reflexión respecto a esta historia compartida y que lo ha visto desde los 2 lados, de ingeniería mecánica y ingeniería de fabricación? Yo empecé formando parte de la Comisión Española del IFTON, que era la parte española de la Federación Internacional de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Luego, con que organizaba el tercer Congreso de Teoría de Máquinas y Mecanismos. El segundo fue en Sevilla, el tercero
fue en Madrid, si mal no recuerdo, al revés. Ya ahora mismo confundo la fecha. Y luego ya fue el primero de Ingeniería Mecánica y se creó la Sociedad de Ingeniería Mecánica, que durante bastante tiempo fue la que nos aglutinaba como profesionales el foro natural. El foro natural en el que comunicarnos qué estábamos haciendo, en qué estábamos trabajando, en investigación, incluso en docencia, pues todo lo que estamos alrededor de la ingeniería mecánica. Y en diseño, también en mecánica de fluidos, también acudían a los congresos, tecnología mecánica. Pero luego en un momento determinado, yo creo que probablemente con la entrada del LRU, con la creación de la área de conocimiento, la gente se fue más especializando y en un momento determinado consideramos un grupo de profesores de fabricación que sería bueno que hubiera también una sociedad o una, como queramos llamarlo, que nos representara, que aglutinara nuestros intereses. Y sobre todo, yo creo que eso vino también con el boom de centros. Uh-huh. Al principio de mi carrera, por así decirlo, había muy pocas escuelas. Pero es que ahora no sé cuántas hay, pero debe de haber 50 o 60 centros que imparten los títulos. A lo mejor exagero, pero debe estar la cosa por ahí. Crecen tanto los centros como crecen el número de profesores de disciplina. Entonces, profesores que se dedican a la fabricación son muchos más que los 8, 10, 15 que nos veíamos en los años 80 o a principios de los 90. Eso interactúa, crea cuerpo de doctrina, amistades, afinidad, problemas, cómo orientar la profesión, por dónde van a ir las cosas. Y yo creo recordar que fue en la UNED, la primera asamblea donde se constituyó la Sociedad de Ingeniería de Fabricación y donde se empezó a hablar para algunos, a otros muchos ya lo sabíamos, que lo fundamental para hacer currículum, a partir de ese momento por lo menos era, señores, hay que publicar y publicar en revistas científicas de interés. No está mal hacer trabajos con la industria, hay que hacerlo, hay que colaborar, pero si uno quería progresar y conseguir proyectos de investigación, tenía que empezar a salir a publicar en revistas extranjeras. Muchos ya lo hacían, pero había gente que todavía no estaba convencido, no sabía qué valor darle. Y yo lo recuerdo eso de la primera asamblea, la primera reunión, y a partir de ahí la sociedad empezó a funcionar, y yo creo que no ha funcionado mal. Organiza un congreso cada 2 años, un congreso internacional, donde nos intercambiamos experiencias con otros muchos profesionales de otros países, intercambiamos experiencias de investigación. Ha servido para establecer grupos de trabajo entre países, entre universidades de distintos países, que yo creo que están dando buenos resultados. En cuanto al premio, yo creo que fue simplemente una cuestión de amigos, el darme a mí el premio de la SICPO con Fernando Torres. Bueno, pues la verdad es que la SIF otorga un premio anual que da a instituciones o a empresas o a personas. En el caso de personas lo han recibido 4, que son los profesores Sánchez Pérez, Torres Leza, García Lomas, y el cuarto el profesor Zamanillo, tristemente fallecido. Los tres profesores que primeramente he citado, los 3 han pasado ya por la serie Vidas Académicas, y a aquellos que nos escuchan les recuerdo que pueden recuperar la grabación tanto en YouTube como en el repositorio de la UNED Canal UNED, como en los podcasts de Radio Nacional. Se puede acceder a través de un buscador general o a través de los propios buscadores de dichas aplicaciones. Y bueno, pues seguro que mérito no le faltaba al profesor García Lomas. En otro orden de cosas, en su currículum destaca de una manera importante, creo que algo que es muy interesante, lo que podríamos llamar la evaluación y la gestión de la investigación, de la alta investigación. No sé exactamente, porque yo me pierdo un poco, porque posiblemente también la investigación ha pasado del Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria. Yo me pierdo un poco espaciotemporalmente, pero creo que ha desarrollado funciones de evaluador, de gestor, de ponente, de tribunal, pero a lo largo de bastantes años. Eso, aparte del esfuerzo
personal, el esfuerzo científico, porque es una labor que a lo mejor está denostada, pero creo que es muy importante para desarrollar una política coherente a nivel de desarrollo de los fondos públicos para el I+D+I. Aparte de eso, le ha supuesto también una penalización personal en cuanto ha tenido que tener frecuentes viajes, Sevilla-Madrid, atenuados por la asistencia de AVE, pero no quita, y también es una pérdida de producción, de productividad personal que añadida a la reconversión y añadida pues a la soledad del inicio de su carrera, ¿no? A veces no se tienen en cuenta estos elementos a la hora de hacer una valoración general de un currículum completo, pero el tiempo es tiempo para todos y lo que se consume en una cosa desgraciadamente no lo podemos volver a utilizar. Pero ¿cómo valora su experiencia? ¿Cómo valora el control y la evaluación de los proyectos del Plan Nacional? ¿Cómo valora el dinero disponible para investigación? ¿Cómo lo ve? Bueno, son muchas preguntas en una. Sí, son muchas preguntas en una, pero organícese bueno, como pueda. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, o para mí por lo menos, la parte que me tocó, yo nunca he estado prácticamente vinculado a cargos de gestión, algunos de claustral y algunas cosas poco significativas, pero en un momento determinado empecé a estar involucrado en temas de evaluación. Primero, no sé por qué ni cómo aparecí en un listado para evaluaciones de cuestiones de calidad de centros, departamentos, titulaciones y demás. Y bueno, aprendí bastante en aquella época, pero bueno, me tocaba evaluar titulaciones, centros desde el punto de vista de la calidad. Y luego salté a colaborar. Entonces era el Ministerio de Industria y empecé como colaborador del Plan Nacional en la temática de diseño y producción industrial durante 2 años. Y allí, realmente, aunque yo había participado en proyectos de investigación como investigador principal, no tenía realmente un verdadero conocimiento de cómo funcionaba el sistema. Allí conocí cómo funcionaba el sistema. Yo creo que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, muchas horas de trabajo, no lo puedo negar, mucho tiempo de dedicación, muchos viajes, pero me permitió conocer tanto cómo funcionaba el sistema, cuánta gente había trabajando realmente, por lo menos en los temas en los que yo me movía. Luego pasé a ser gestor, tuve 2 años de colaborador, pasé a ser gestor, responsable de aquello. Y bueno, durante 6 años, pues de alguna manera estuve implicado en todo lo que era la adjudicación de proyectos de investigación en la rama de diseño y producción industrial. Desde la evaluación, la asignación de evaluadores, las comisiones de evaluación, todos los temas relacionados con ello. En cuanto al dinero, que ha mencionado también, a mí me tocó una buena época. No había mucho dinero, pero había dinero, de alguna forma razonable. Probablemente todo el mundo dirá que había poco dinero porque a él no le tocó o en un determinado momento le rechazaron un proyecto, los proyectos se valoraban y en función de la valoración luego se repartía el dinero. Y aunque tuvieras una buena valoración, si no había dinero no te lo daban. La evaluación se hacía por entre 4 y 6 personas independientes, luego una comisión que lo valoraba todo. En fin, creo que el sistema funcionaba razonablemente bien. Pasamos a educación, ahora está en economía. Ya últimamente no colaboro y no sé cómo está, pero lo que sí sé es que, por los que me sucedieron, que no hay dinero. O que el dinero que hay frente al que yo manejaba, que no es que fuera mucho, es significativamente menor. Yo creo que es un error muy importante si no se investiga. Y estamos hablando de un campo que es diseño y producción industrial, que creo que es gran generadora de empleo. Sí. Si no se dedica dinero a ese tema y a otros temas, el país no va a ir bien. Bueno, profesor García Lomas, el tiempo se acaba, que parecía imposible, pero estamos al final de nuestro programa. Solo un minuto para que nos dé algún consejo final, que diga unas palabras de ánimo a las personas que inician su tarea investigadora o académica en nuestras escuelas de ingenieros industriales, en nuestras universidades, y agradecerle de nuevo su participación y la transmisión de sus experiencias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo poco que recomendar. Solo recomendaría a la gente que se plantee honestamente lo que quiere hacer y que trabaje. Hay una reflexión que me gustaría simplemente recordar y es que en algunos
momentos yo percibo que no se valora mucho el esfuerzo de la gente en el trabajo y se premian otras cosas. Creo que hay que volver a incidir en que hay que valorar más el trabajo y el esfuerzo que otros temas. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias, profesor. Con esta valiosa reflexión del profesor García Lomas, concluye la 7ª entrega de la serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial que estamos ofreciendo en la radio de la UNED. Reiteramos el agradecimiento a nuestro invitado y también a nuestro profesor Miguel Ángel Sebastián, responsable de esta iniciativa novedosa. Muchas gracias y hasta pronto.